Gracias por el pase a los estudios. Nos encontramos en este momento transmitiendo desde la República Popular de China, en de la Escuela Central del Partido Comunista de China, denominado Programa del Seminario de Dos Ideas Socialistas. A continuación escuchamos las intervenciones que en este momento ocurren en la ciudad de Beijing. Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro, para los chinos nos gusta vestirnos de color rojo para los días de festejo. Por lo tanto, llevo una corbata de rojo. Es una alegría para mí el poder, después de 2 años, volver a reunirme con usted en esta escuela del Partido del Comunista de China. 2011年5月，我率中共友好代表团访问了委内瑞拉。当时担任外交部长的您，专门宴请了我们代表团。En mayo del año 2011, yo realicé una visita a Venezuela encabezando la delegación de amistad del Partido Comunista de China, oportunidad en la cual usted, en calidad del canciller, nos ofreció un banquete. 那天晚上，在您办公室的会见和您的宴请，给我们留下了深刻的印象。 La conversación con usted en su oficina, así como el banquete, nos ha dejado una impresión grata y profunda. 对此，我再次表示感谢。 Y quisiera manifestar otra vez mis agradecimientos a usted. 在委内瑞拉访问时，我邀请您在合适的时候访问中央党校。今天，我们的愿望终于实现了。我代表中央党校热烈欢迎总统先生。 Durante mi visita a Venezuela, le eché una invitación para que visite nuestra escuela, un momento adecuado para usted. Hoy cumplimos este deseo. Aquí, en nombre de esta escuela, le doy la más calurosa bienvenida. 2年前的那次访问，我们对委内瑞拉经济社会发展情况有了很多直观的感受，对委内瑞拉建设21世纪社会主义的情况产生了浓厚的兴趣。 En aquella visita de hace 2 años, yo pude palpar directamente el desarrollo socioeconómico de Venezuela y también me ha despertado gran interés en el socialismo del siglo XXI de Venezuela. 查韦斯总统 病重期间和逝世后，我一直关注着委内瑞拉的局势和选情。 Cuando el presidente Hugo Chávez estaba enfermo y después de su fallecimiento, yo sigo muy de cerca la situación de Venezuela, así como la situación de las elecciones generales. 今年4月14日，得知您当选总统，可以带领委内瑞拉人民继续查韦斯未竟的事业，我们都感到非常高兴。 El 14 del pasado mes de abril me complace bastante el saber que usted fue elegido como presidente de Venezuela y va a continuar la gran causa del presidente Hugo Chávez que él no pudo terminar. 本来想发电祝贺，但考虑到中国党和国家领导人以党和国家的名义表示了祝贺，已经代表了我们的心声，因此我个人的贺电就没有发出。 Al muy principio quería yo enviar un mensaje de felicitaciones a usted, pero como el partido y los dirigentes estatales de China han enviado sus respectivos mensajes en nombre del partido y en nombre del país y han expresado nuestros sentimientos, por lo tanto no envié mi personal mensaje de felicitaciones a usted. 那么今天，我还是要对您当选为委内瑞拉总统表示当面的祝贺。 Pero hoy quisiera aprovechar esta ocasión para expresar personalmente a usted mis felicitaciones por que usted ha sido elegido como presidente de Venezuela. 非常感谢。谢谢。我校与委内瑞拉的交往是由查韦斯总统开创的。 Los contactos entre nuestra escuela y Venezuela han sido establecidos justamente por el presidente Hugo Chávez. 2009年4月9日，查韦斯总统访问中央党校，并发表演讲，与我校中青年干部培训一班的学员进行了互动交流，拉开了委内瑞拉与我校交往交流的序幕。
El día 9 de abril del año 2009, el presidente Hugo Chávez visitó nuestra escuela y pronunció un importante discurso y también realizó un intercambio con los alumnos de esta escuela que dio inicio a los contactos e intercambios entre Venezuela y nuestra escuela. 查韦斯总统是委内瑞拉伟大的政治家和杰出的领导人。 El presidente Hugo Chávez es un gran político y brillante dirigente de Venezuela. 他一生充满传奇色彩，至始至终为实现玻利瓦尔革命和社会主义理想不断斗争，带领着委内瑞拉政府和人民取得了巨大的成就，深受委内瑞拉人民的拥护和爱戴，并获得了国际社会广泛的肯定和称赞。 La vida del presidente Hugo Chávez es una leyenda. Él siempre se dedicaba a la lucha para lograr la victoria de la revolución bolivariana y los ideales socialistas, y ha dirigido al pueblo y el gobierno venezolanos para conquistar nuevos éxitos, granjeando así el apoyo y admiración del pueblo venezolano y ganando el amplio reconocimiento y el aprecio de la comunidad internacional. 前些天，贵国的 凯维列主席访问中央党校，赠给我一尊查韦斯的塑像。为表达对查韦斯的尊重和怀念，我把它摆在了我办公室的显眼的位置上。今天，我也把这尊塑像带到了会场，一起见证中委的友谊。 Hace pocos días, el presidente de la Asamblea Venezolana, Cabello, visitó China y él me regaló una escultura de Hugo Chávez. También lo llevé hoy a este salón para expresar nuestros reconocimientos y admiración al presidente Hugo Chávez. 查韦斯总统在2004年底、2005年初提出建设21世纪社会主义。 A finales del año 2004 y a principios del año 2005, el presidente Hugo Chávez planteó la iniciativa de construir el socialismo del siglo XXI. 通过近几年与委方的交流，我们对委内瑞拉21世纪社会主义有了一些了解和认识。 A través de los intercambios con la parte venezolana de los últimos años, venimos conociendo el socialismo del siglo XXI de Venezuela. 查韦斯总统开创的 委内瑞拉社会主义模式是发展中国家探索新的发展道路的一种尝试，丰富了社会主义的理论和实践。 El modelo socialista de Venezuela, creado por el presidente Hugo Chávez, es una nueva prueba de los países en vías de desarrollo en su exploración del desarrollo y también ha enriquecido las teorías y las prácticas del socialismo. 我相信，在马杜罗总统的领导下， 查韦斯总统开创的具有委内瑞拉特色的社会主义一定会迎来自己美好的明天。 Estoy convencido de que bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, el socialismo con peculiaridades venezolanas creados por el presidente Hugo Chávez tendrá un mejor mañana. 现在，请我们热烈欢迎总统先生就委内瑞拉21世纪社会主义的发展发表主旨演讲。 A continuación, invitamos a usted para pronunciarnos un discurso sobre el socialismo del siglo XXI de Venezuela. Bien, les recordamos que estamos en la dirección ejecutiva de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de China, el cual, fundado en el año de 1921, tiene actualmente más de 60 millones de militantes en esta nación, que desde el año de 1949 tiene el Partido Comunista como líder y guía de los destinos de esta nación. De Escuela Central del Partido Comunista de China. 各位中央党校的领导和朋友们， Estamos aquí una muy importante delegación del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela. 今天我率领委内瑞拉玻利瓦尔共和国重要的政府代表团到中国来进行访问。 Queremos agradecer el recibimiento y la amistad sincera que hemos cultivado a lo largo de estos años.
非常感谢中央党校热情的接待，我们在过去几年的交往当中，与中央党校结下了深厚的友谊。Aquí se encuentra buena parte de el equipo de compañeros, compañeras, hijos que hemos sido formados por la batuta de ese gran líder, nuestro comandante Hugo Chávez. 今天随同我访华的呢，有我们非常重要的国内的各个部门的负责人，他们都是继承了查韦斯总统的革命理想。Nos parece muy necesario y oportuno que iniciemos un diálogo, no solamente el día de hoy, sino que nuestras sociedades, nuestros gobiernos, nuestros partidos, iniciemos un diálogo permanente para compartir las experiencias del socialismo en el siglo XXI. 我认为呢，双方的交流非常的必要。我们的交流呢，不仅仅限于今天的这样的场合，也能在我们两国的社会、政府、政党之间展开长期的、经常性的交流，共同探讨21世纪建设社会主义的经验。En el mundo actual se habla, se conversa, se dialoga de todos los temas. 现在呢，当今世界，我们就任何的话题都可以展开讨论。Del cambio climático, 气候变化。del fin de las armas químicas y nucleares, 包括要放弃化学武器和核武器 del respeto al derecho internacional y a los organismos multilaterales, 尊重国际法，尊重国际组织 del futuro de la economía mundial, de las nuevas tecnologías, 未来的世界经济、新的科学技术 de la moda, de la música, 包括当代的流行、当代的音乐 sobre todos los temas y espacios, ideas y aportes. 包括呢，我们应当对当今的社会做出哪些贡献。 Pero sobre la idea fundamental de lo que debe ser el futuro verdaderamente humano de la humanidad, es necesario crear espacios de gran impacto para los pueblos del mundo. 但是呢，我们最应当做的就是做出我们自己的贡献，建设一个以人为本的、充分尊重人的这样一个社会和世界。 ¿Cuál es el futuro de la humanidad? 人类的未来是什么呢？ ¿El capitalismo? 是资本主义吗？ ¿El socialismo? 还是社会主义？ ¿O es que hay un tercer sistema? 还是有一个第三种选择？ Es un debate. 这值得我们进行讨论。 Creemos nosotros desde Venezuela que la humanidad ha madurado bastante los 2 últimos siglos para tener respuestas eficaces ante estos dilemas. 我想呢，人类在过去几个世纪当中已经变得足够的成熟，也可以面对这样的问题。 Así que lo primero que nosotros queremos hacer de manera modesta, con estos primeros pasos que ha dado nuestra patria, de la mano de nuestro comandante Chávez, es ponernos a la orden para crear espacios de diálogo sobre el socialismo y el futuro de la humanidad. 因此呢，我们继承了查韦斯总统的理想，也愿意和其他国家一起来探讨人类的未来究竟应该走向何处。 Sin lugar a duda, ¿quién más que ustedes, estudiosos de la historia y de las teorías del socialismo, la humanidad en los 7000 años de historia que se le conoce en sociedad, en lo fundamental ha vivido sociedades marcadas por el dominio de una clase explotadora sobre el resto de la sociedad. 当然呢，在座的各位都是研究社会主义的专家，同时呢，中国有了几千年的文明历史，我们都应当来探讨现在的社会应当走向何处。 En 7000 años de civilización que se conoce, se ha conocido la dominación de un imperio o de un grupo de imperios sobre otros pueblos. 在过去的历史当中呢，我们可以看到，在不同的历史阶段，总有一些国家试图将自己的意愿强加给其他的国家，来控制他们。 La búsqueda de una sociedad de respeto, de iguales, sustentada en el derecho de los pueblos, de un mundo de equilibrio sin hegemonismo, es muy reciente si lo comparamos con la historia de la civilización humana.
如果我们回顾人类发展的历史，那么我们可以看到，在最近的几个世纪当中，我们才渐渐地学会了如何互相尊重，如何尊重人民，而获得一个平衡的世界，而放弃霸权。Inclusive la historia de las ideas del socialismo también es una historia muy reciente. 同时，包括像社会主义的这样一种理论，也是在人类的历史当中，也是出现的时间也是比较短的。En la historia de las ideas políticas y de los modelos sociales y económicos, si lo comparamos con los 7000 años de civilización humana. 如果我们看到人类近7000年的文明史的话，那么社会主义的这种理论，包括它的实践也是相对较短的。Así que la experiencia del socialismo científico del siglo XIX, la experiencia del socialismo en el siglo XX, después de la revolución bolchevique, de la revolución china, de la revolución cubana, nos debe permitir tener una evaluación suficientemente clara y contundente de lo que deben ser los caminos a futuro de una idea tan hermosa como la idea de construir la humanidad sobre los principios del socialismo. 在19世纪，我们出现了科学社会主义的理论；在20世纪，布尔什维克的胜利、中国革命和古巴革命的相继胜利，使我们能够清醒地认识到，我们应当沿着社会主义的道路继续发展下去。Necesitaríamos un seminario de varios meses para poder hacer una evaluación al detalle del impacto de las ideas de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao Zedong, de Fidel Castro, del Che Guevara, del siglo XIX y del siglo XX. 如果我们要将从19世纪到20世纪的所有这些社会主义的思想进行评价的话，包括马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、卡斯特罗和格瓦拉等等这些伟人的思想进行评估的话，那么可能我们要坐下来谈好几个月。Veníamos hablando, el compañero canciller Elías Hau y yo, en el camino hasta este hermoso sistema de escuela que algún día aspiramos a tener tiempo para poder volver a los estudios a fondo del socialismo con tranquilidad y a la elaboración de teorías y fórmulas para esta gran idea del socialismo. 在来中央党校的路上呢，我和我们的外长还在说呢，我们希望在未来有一段时间能够静下心来，好好的继续研究一下我们的社会主义的理论。Mientras tanto nos toca la tarea del guerrero, hacer la guerra y ganarla. 同时呢，我们还有肩负着这样一种继续战斗下去这样一种使命，我们的身份都是一个个的战士。Y cuando digo hacer la guerra es dar la batalla de ideas, la batalla de valores, la batalla política, la batalla económica y demostrar que es superior las fórmulas socialistas del siglo XXI a las antiguas y decadentes fórmulas capitalistas y neoliberales del pasado. 我所说的战斗呢，就是说我们要在理想信念方面，在经济方面来开展战斗，与我们来同现在的资本主义世界进行斗争。El proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez y del pueblo venezolano ha transitado con sus propios pies nuestro propio camino. 我们的玻利瓦尔革命是由查韦斯总统亲自创立的，这是在我们国家的国情之上建立起来的。En primer lugar, el comandante Chávez fue creador de un sistema de ideas que rescataba tres raíces fundamentales de Venezuela en el siglo XIX. 同时，首先呢，查韦斯总统创建了这样一种思想体系，它是基于19世纪委内瑞拉的整个社会的3个最基本的特征。Lo llamaba el comandante por allá, en los años en que el mayor general, hoy ministro de la presidencia, era un joven cadete, Wilmer Barrientos, mayor general del ejército y ministro de la presidencia. 这是我们总统府的部长。 O que el jefe de mi casa militar, el general Bernal, también era un joven muchacho, cadete venezolano. 军办的主任也是非常年轻。 Ellos fueron alumnos de nuestro comandante Chávez. Cuando nuestro comandante Chávez, líder militar, teniente, capitán del ejército, fundó el movimiento bolivariano revolucionario 200. 他们呢都曾经是查韦斯总统的这个学生。查韦斯总统在这个军队的期间，慢慢的开始创立了自己的革命思想。 Y creó un sistema llamado el sistema de las tres raíces. 他创立的这个思想体系呢，是基于3个最重要的一个基础。
Ese es el antecedente ideológico inmediato de quien quiera entender el devenir y la trayectoria del proyecto del socialismo del siglo XXI en Venezuela. 我们应当从这个方面来更好地理解我们委内瑞拉的21世纪的社会主义。Las tres raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. 我们这3个基本点呢，就是西蒙波利瓦尔、西蒙罗德里格斯和我们对这个祖国的爱。Tres líderes en el siglo XIX que representaron la lucha por la independencia, por la libertad y por la igualdad social. 这些历史上的委内瑞拉的革命领袖呢，都是为了委内瑞拉的独立做出了自己的贡献。Simón Bolívar, quien trascendió enormemente las limitaciones de la clase feudal, esclavista en donde él nació. 西蒙波利瓦尔呢，他出生的这个社会，当时还有这样的奴隶制，包括这个封建制的存在。Simón Bolívar, que fue capaz de liberar sus propios esclavos y de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, aborígenes, originarios de nuestra América. 西蒙波利瓦尔当时就释放了他自己的那些奴隶，而同时致力于整个社会的不断的这个自由与解放。Simón Bolívar, que fue capaz de representar el más auténtico republicanismo frente a las ideas dominantes monárquicas de la época. 他当时也是打破了各个阶级之间的界限，而希望创立一个由人民共治的共和的主义，而不是这种霸权的主义。Simón Bolívar, que fue capaz de unir dos categorías fundamentales para darle coherencia a su proyecto fundacional de repúblicas en las antes colonias españolas libertadas por su espada. 他当时也是在他父亲的带领之下来反对西班牙的殖民统治者，而希望建立起一个由人民共治的共和制的国家。Esas dos categorías, la libertad y la igualdad. 他当时所追求的2个重要的点呢，一个就是自由，一个 libertad y igualdad 和平等。La libertad frente a los sistemas monárquicos, la libertad frente al imperio español y la igualdad como base para juntar, reunificar y refundar los modelos sociales y políticos de nuestras tierras, empezando el siglo XIX. 他所说的自由呢，就是要反对西班牙的殖民统治，反对君主制。他所说的平等呢，就是在我们的社会当中，创造新的这个发展的道路。Por eso es absolutamente pertinente la conexión entre el ideal originario, fundacional de nuestro libertador Simón Bolívar y los valores del socialismo bolivariano del siglo XXI. 因此呢，我们在看到现在的社会主义建设当中的社会主义的这个思想当中的时候，我们就需要来将西蒙波利瓦尔的革命思想和他的这个社会主义的理论充分的考虑进来。Y las otras dos raíces, Simón Rodríguez, un hombre que amerita ser estudiado a fondo por su sabiduría y la contundencia de las fórmulas que creó apenas empezando el siglo XIX americano. 我们另外一个领袖西蒙罗德里格斯呢，他是一个非常有智慧和聪明的人，他也是在19世纪当中来不断的来追寻自己的这个革命思想。Su propia vida es un recuento de testimonios fabulosos de lo que es posible un ser humano cuando es bueno y sabio. 他的一生呢，可以说就是一个非常聪明的人来奋斗的一生。Simón Rodríguez, 这就是西蒙罗德里格斯 llamado por el libertador Simón Bolívar el Sócrates de Caracas. 西蒙波利瓦尔呢，称这个西蒙罗德里格斯是我们委内瑞拉的苏格拉底。Un hombre que vivió en los Estados Unidos, luego recorrió la Europa del siglo XX y supo captar la esencia del socialismo utópico y es quizás el primer pensador presocialista de nuestra América. 西蒙罗德里格斯呢，曾经在美国居住，并且游历欧洲。他也是在20世纪呢，
研究了这个乌托邦的社会主义理想，并且可以说是我们委内瑞拉第一批的社会主义开创者。Nuestro embajador Iván Serpa 我们的大使塞尔帕先生 debería traducir un conjunto de biografías y los escritos de Simón Rodríguez, porque creo que serían un tremendo aporte en el estudio del pensamiento socialista originario de América. 我们的大使塞尔帕先生呢，他也是研究了非常多的罗德里格斯的这种著作，包括他的生平。罗德里格斯也是我们拉丁美洲本土的最早的社会主义者。Como ustedes saben, Simón Rodríguez fue maestro de las primeras letras del Niño Bolívar en Caracas y luego fue el hombre que Bolívar dijera que lo formó a él, al libertador, para lo grande, para lo bueno. Fue el gran maestro del libertador Simón Bolívar. 罗德里格斯呢，曾经是这个西蒙·玻利瓦尔的这个孩子们的这个老师，同时呢，他也对玻利瓦尔的这个思想的成长起到了一定的帮助作用。Y la tercera raíz del sistema ideológico EBR, llamado así por el comandante Chávez, Ezequiel, Bolívar y Robinson, del sistema de las tres raíces, es Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora se llamó. 还有另外一个我们的革命的领袖呢，就是这个萨摩拉。Gran líder de las luchas campesinas, que no fue contemporáneo con el Libertador y que le tocó desarrollar en nuestro país el liderazgo de las luchas campesinas por la igualdad entre 1848 y 1860. Y Ezequiel Zamora estuvo acompañado de un francés que había vivido la Comuna de París del 48 y bebió de las ideas del socialismo francés y del socialismo europeo de esa época. 萨摩拉呢，始终是有一个法国人陪伴在左右。这位法国人呢，曾经经历过法国的人民公社的这个阶段，同时呢，他也是法国和欧洲的整个社会主义思想的重要的一个实践者。Ganó la guerra que le tocó dirigir en 1860 y fue asesinado. 萨摩拉所领导的这个农民运动呢，获得了胜利，但是他在1860年却遭人暗杀。Pero fue un proceso, la guerra que dirigió, llamada la Guerra Federal, fue un proceso que marcó la psicología social y la estructura del pueblo venezolano el siglo XIX y todo el siglo XX. 萨摩拉所领导的这个农民运动呢，可以说是改变了委内瑞拉的社会主义思想和包括整个社会的思想和社会的体系，它的影响一直持续到19世纪和20世纪。Ahí está la profunda raíz popular, nacional, venezolana y latinoamericanista del proyecto original fundado por el comandante Chávez. 这些呢，都是查韦斯总统他所领导的人民运动、委内瑞拉的革命，包括整个拉丁美洲的革命，他所获得的这个力量的源泉。A partir de allí insurgió una gran fuerza. 从那时开始，就出现了一股非常强大的力量。Que tuvo un devenir verdaderamente dinámico y acelerado. 这种力量的发展呢，是这种动态性的，是速度是非常快的。El comandante Chávez construyó un poderoso movimiento ético, ideológico, moral en filas del ejército. 查韦斯总统所领导的革命呢，是民族性的、道德性的，是整个思想体系方面的。Acompañó las luchas del pueblo y un 4 de febrero de 1992 irrumpió con su imagen, con su discurso y con su proyecto. 他所领导的革命呢，是在1992年2月4号开始的。他当时呢，也是通过自己的行动，通过自己的演讲来开始了自己的这个革命。Fue derrotado militarmente, pero levantó una esperanza y un liderazgo frente al pueblo. 他在军事上呢，可能那一次的革命是失败了，但是却在思想上引起了全国人民的注意。Fue a la cárcel, estuvo 2 años en la cárcel y un 26 de marzo de 1994 salió a la calle a construir un movimiento de masas. 他之后呢，被迫入狱2年，于1994年的3月26日释放，然后来继续了他的革命事业。Y ya en la calle pudo comenzar los primeros desarrollos de este sistema ideológico que les he dicho, inspirado en estos 3 grandes hombres,
en estos tres grandes procesos para llevarlo y convertirlo en un programa político de transformaciones revolucionarias para Venezuela. En esos años fue que conoció al profesor Giordani, quien está con nosotros, estudioso del socialismo, planificador, y que se integró perfectamente con el sistema de ideas que traía ya el comandante Hugo Chávez. 当时呢，查韦斯总统就结识了我们现在的希尔达尼部长。希尔达尼部长呢是社会主义的非常资深的研究的专家，同时呢，他也是对我们国家的整个规划与建设做出了非常大的贡献。Y en las primeras de cambio se propuso un programa democrático de avanzada, de rescate de la independencia económica, de democratización de la vida política del país, de superación de la dependencia del modelo capitalista neoliberal. 当时呢，就制定了这个经济发展、政治民主以及国家摆脱新自由主义控制的这样一些发展的道路。 Si algo tuvo el pensamiento y la práctica del comandante Chávez fue un profundo cuestionamiento al modelo neoliberal dominante del Fondo Monetario Internacional, al modelo capitalista atrasado, dependiente de nuestros países. 查韦斯总统领导的革命呢，是要反对新自由主义的思想，反对国际货币基金组织以及整个资本主义的体系。 Y el proyecto bolivariano, en su primera etapa, convertido en el proyecto nacional Simón Bolívar, surgió como un proyecto antineoliberal, un proyecto democratizador, un proyecto de justicia, de igualdad, de superación de la pobreza. 因此呢，玻利瓦尔革命在它的最初阶段是反对新自由主义思想，是一个民主的进程，是我们的这个整个政治民主化的一个过程。 Y logró, con un gran trabajo, pueblo por pueblo, calle por calle, con un gran trabajo de lucha de ideas, logró cohesionar, movilizar, convocar un país entero. 查韦斯总统的玻利瓦尔革命呢，追求的是平等与公平。他走上街头，在国家的每一个角落，来带领着所有的人民来参与到这场革命当中。 Ahora, objetivamente, en América Latina y el Caribe, y en lo que llamamos el mundo del sur, llamado hace años el tercer mundo, pareciera que todo proyecto que quiera rescatar la independencia, la identidad, que quiera construir sistemas de justicia social, siempre se topa con un gran obstáculo. 客观的讲呢，在拉美和加勒比地区这些发展中国家，或者我们称之为的这个南方国家，他们在自己的独立和争取社会公平的进程当中呢，都遭遇到了一个非常大的障碍。 El primer gran obstáculo, la resistencia de las clases privilegiadas, de los sectores de la burguesía venezolana. 首先呢，比如说像委内瑞拉，就有一些特权阶级，他们反对这样的革命， La resistencia a la pérdida de sus privilegios. 因为他们面对着失去特权的风险。 Y cuando la burguesía pierde el poder político, cambia inmediatamente su carácter. 因为这些特权阶级一旦失去自己的政权，那么他的生活将发生彻底的改变。 Sobre todo yo les hablo desde la experiencia que hemos vivido en América Latina durante más de 100 años. 这样的斗争呢，与特权阶级的斗争，可以说在拉丁美洲持续了超过100年。 El aire democrático o el barniz democrático que a veces ha hecho brillar a algunas burguesías del continente, lo pierden inmediatamente y surge el rostro verdadero de ellos. Racismo social, desprecio, violencia, conspiración, golpes de Estado y todas las formas de violencia que degeneran muchas veces en formas políticas de neofascismo. 这些人呢，开口闭口的是讲到民主，但是一旦他们面临着失去特权的风险，他们的真正的嘴脸就暴露出来了。他们采取暴力，各种各样的这种手段呢，来阻止革命的发生。 Y detrás de todo, el poder real, las fuerzas del poder real, las élites que dirigen y han gobernado el imperio estadounidense. 同时呢，我们要看到在这背后呢，是这个权力的体现，很多时候呢，都是有这个美国帝国主义他们的影响。 Eso nosotros lo tenemos aquí en la piel, muy fresco en América Latina y el Caribe.
golpes de Estado, intervenciones, magnicidios, masacres, campos de concentración. Bueno, el siglo XX latinoamericano es el siglo de los abusos y de la dominación imperial estadounidense sobre nuestros países. 20世纪拉丁美洲的历史呢，可以说就是一个美国不断的进行干预，不断的通过暗杀、集中营以及政变的方式来干预我们革命的历史。Por eso el comandante Chávez tiene entre sus grandes virtudes haber sido auténticamente leal, valientemente leal a la causa original que defendió de rescatar el proyecto del libertador Simón Bolívar y de reivindicar al pueblo de Venezuela. 因此呢，查韦斯总统是非常现实的，怀着极大的勇气以及非常有独创性的，重新的继承了玻利瓦尔的革命。Y digo esto porque esos primeros años, después de que el comandante Chávez sale a la calle, ganamos las elecciones de diciembre del 98, impulsamos un proceso constituyente de refundación de la República, ganamos una, otra y otra elección. Fueron años complejos de batalla intensa en lo político y de batalla intensa en el campo de las ideas. 在查韦斯总统走上街头领导革命之后呢，我们在1998年的12月第一次获得了选举的胜利，我们开始进行了宪法的改革，我们在政治领域获得了一个又一个的胜利。En esas luchas nos vimos con la cara del monstruo verdadero, como él acostumbraba a recordar. El monstruo verdadero, el poder detrás del poder. Quienes se resistían verdaderamente a que Venezuela fuera nuevamente una república independiente, libre, propia, soberana. 我们需要在这些胜利的同时呢，看到一个真正的我们的这个对手，真正的野兽，他是这个权力之后的权力，他一直希望呢来干预到我们的革命进程当中。Una batalla originó otra y otra y otra. 我们的战斗一场接着一场。Y como decía nuestro compañero vicedirector, siempre Chávez se entregó por entero a la construcción de una victoria tras otra y tras otra. 就像刚刚李副校长所讲的那样，查韦斯总统将自己的一生献于不断的革命和战斗之中。En el fragor de esas luchas, donde surge la reflexión sobre el futuro, el horizonte histórico de la revolución bolivariana más allá de las primeras reivindicaciones. 因此呢，也是在这个革命的过程当中呢，查韦斯总统也是对我们的玻利瓦尔的革命以及未来的走向进行了不断的反思。Surge primero entre un grupo de cuadros, surge en el propio comandante Chávez de manera auténtica. ¿Cuál debe ser el futuro de esta revolución? 他自己就提出这样一个问题，那就是我们的革命的未来是在哪里？ ¿Podrá consolidarse la independencia de Venezuela? La independencia y la unión de América Latina. ¿Podrá consolidarse los procesos de igualdad social en Venezuela, de democracia verdadera en el marco del capitalismo? 那就是我们能不能在这个资本主义的这个环境之下，获得委内瑞拉和拉丁美洲真正的独立呢？能不能在这种环境之下获得真正的社会平等和我们的真正的民主？ Y él mismo llegó sobre la base de las propias experiencias y los principios que siempre defendió a una gran conclusión. 他在自己的这个理论原则和自己的实践当中得出了这样的结论。 Es necesario retomar las banderas del socialismo desde aquí, desde la revolución de América Latina, y darle un horizonte, una perspectiva socialista a toda esta revolución democratizadora y de nueva independencia del continente. 那就是我们在拉丁美洲的整个民主的大的革命当中，应当重新举起社会主义的大旗。 Fue aquí, en Beijing, 它就是在北京 o en Pekín. 北京或者叫北京。 Precisamente, la primera vez que lo recordábamos ayer, que el comandante Chávez nos habló de retomar las ideas del socialismo. 昨天呢，我们也讲到，查韦斯总统最终还是决定要用社会主义的理想来进行自己的革 Y 命。 el primer lugar donde él lo dice públicamente es en la Universidad de Beijing, el 23 de diciembre del año 2004. 他就是在2004年的12月23号，在北京大学第一次公开的对外表示，要采取社会主义的模式。
Es el primer discurso público donde él dice que está reflexionando y estudiando el tomar las banderas del socialismo. 这是他第一次对外发表公开演讲，讲到自己正在研究并进行反思，要走向社会主义的道路。Bueno, a partir de allí, en nuestro país, en América Latina, se ha producido, como ustedes saben, un proceso diverso de inicio de una primera etapa de la construcción de las ideas, del sistema de ideas, del proyecto y de experiencias socialistas en el siglo XXI y para el siglo XXI. 因此，也就是在那之后呢，我们开始了一个多元化的，在拉丁美洲的一个21世纪的整个思想的，包括整个体系的建设。Ha empezado una nueva historia del socialismo en nuestras tierras. 因此，在我们拉丁美洲，一个新的社会主义的阶段开始了。Y las tres raíces históricas con el cual el comandante Chávez fundó el proyecto original son absolutamente pertinentes para alimentar espiritual e ideológicamente este proyecto del siglo XXI. 他也是充分的吸取了之前提到的3个他的思想源泉的这种力量，来开始了他的社会主义的革命。Comandante Chávez nos dejó un proyecto con 5 objetivos históricos escrito por él. Nosotros este proyecto, el Plan de la Patria, lo denominamos el testamento político de Hugo Chávez. 他也是查韦斯总统呢自己制定了一个社会发展的一个目标和纲要，这主要是体现在他设定的5个具体的社会主义发展的历史目标上。Venezuela apenas ha dado los primeros pasos de un largo camino para la construcción de una patria socialista. 我们在建设社会主义国家的道路上，可以说是万里长征刚刚开始的第一步。Y hemos trabajado varias dimensiones, como así nos lo orientara el comandante Chávez, varias dimensiones del socialismo que hemos ido descubriendo, creando y proyectando. 我们的社会主义建设呢，从创立一直到未来的这个目标方面，都是涉及非常多的层面，不同的层面。En primer lugar, la dimensión espiritual, 首先是精神层面、 ética, 道德层面、 humana, 人文层面、 cultural, 包括文化层面、 los valores 包括这个价值 del 观 ser humano y la sociedad, 来探讨人类与社会的关系， para que el socialismo sea una sociedad humana superior a todas las sociedades de explotación y de clase existentes. 使我们的社会主义呢，能够真正的是人不再被剥削，而消除这个阶级的观念。 Ernesto Che Guevara lo llamaba el hombre nuevo. 切格瓦拉呢，曾经把这叫做一个新的人类。 Hoy decimos el hombre y la mujer nueva. 我们现在叫的是一个新的，包括男人和女人的 La sociedad nueva. 一个新的社会。 El ser humano con otra ética, con una nueva espiritualidad de la solidaridad. 我们是一个新的精神层面的、更加团结的一个新的人类和社会。 En segundo lugar, la dimensión política. 第二个层面是政治层面， El socialismo en lo político. 我们要讲的这个社会主义呢，也是一个政治上 Como 的社会。 expresión de un nuevo tipo de democracia, de un nuevo tipo de poder. 我们讲的是一个新型的民主，也是一个新型的政权， Del poder del pueblo. 是人民的政权。 Y todas las dimensiones que en Venezuela ha significado la constitución más democrática de la historia de nuestra patria. 我们所有的人民都认为，我们现行的宪法呢，是历史上最为民主的宪法。 Al concepto de democracia participativa, 是一个参与式的民主， de democracia protagónica, 是一个非常广泛的。 creado por el comandante Chávez 这一切都 y 是由 por la revolución bolivariana. 这一切都是由查韦斯总统所创建 Se 的。 suman experiencias de democracia comunal, de democracia local y de diversas formas de expresión de la libertad y del poder concreto de las masas. 我们也是充分的发展我们的社会主义，并且这一切都是基于我们的本国的经验和当地的国情。 La dimensión económica, 第三个层面是经济层面， como ustedes saben, es una dimensión fundamental, 这也是非常至关重要的一个层面。 determinante de la historia. 这是可以决定我们未来历史走向的一个。 Sobre eso hemos avanzado los primeros pasos y sobre eso queremos profundizar el diálogo y el aprendizaje mutuo. 我们也是刚刚在这个方向呢迈出了前进的步伐，我们也希望呢与其他国家进行更多的这方面的经验的交流。 Y la vieja discusión del socialismo en un solo país
o no? Perdón. El viejo dilema de si el socialismo se puede construir en un solo país o no. 过去呢，我们经常是有这样的一个疑问，那就是社会主义到底是在一个国家可以成功，还是可以扩展到其他国家？ Ahí no hay verdades eternas. Son las respuestas a ese dilema. 总有不同的这个答案呢，来回答这个问题。 En América Latina se está dando un proceso sorprendente y sorpresivo. 在拉美呢，我们的社会主义的革命的发展速度非常的快，让人震惊。 De surgimiento de corrientes socialistas. 我们出现了不同的这个社会主义的这个流派， Con liderazgos desde el poder político. 都是通过我们这个掌握政权来开始领导。 A la Cuba revolucionaria y socialista de victoriosa del año 59. Bueno, se han sumado liderazgos socialistas con experiencia como en Nicaragua, nuevos liderazgos socialistas como en Bolivia, en Ecuador y en otros espacios de nuestra América. 在我们拉丁美洲呢，古巴的革命是1959年最先获得胜利的，之后又有尼加拉瓜、玻利维亚，包括厄瓜多尔的革命都相继取得胜利。 Así que lo que sí es cierto que pareciera imposible la construcción de la idea socialista en la humanidad con la existencia de relaciones internacionales hegemonizadas, dominadas y dirigidas por un imperio o por un grupo de imperios que defiendan el modelo capitalista. 在当今世界，以美国为首的一些帝国主义的国家，他们还妄图采取霸权来控制整个世界。在这样的环境之下，我们的革命能够取得一个又一个的胜利，看上去真是不可思议。 Yéndonos más a América Latina y el Caribe, sería imposible inclusive desarrollar proyectos progresistas de avanzada, de igualdad social, inclusive se ha demostrado, es imposible en el marco de la dependencia y la dominación del imperio estadounidense sobre la vida política y económica de nuestros países de América Latina. 之前呢，也很难想象，在美国对我们的不断的干涉和控制之下，我们能够在社会的平等与包容方面取得如此大的进步。 Debe surgir otro mundo de relaciones. 我们在国际关系方面应当获取一个整个全新的一个世界。 Nos lo plantea el comandante Chávez aquí en el cuarto objetivo histórico. 这一点呢，我们查韦斯总统在他的这个历史目标的第4点当中就有阐述。 La construcción de un sistema mundial basado en nuevas relaciones, una nueva geopolítica mundial. 那就是我们当前的国际体系应当建立在新型的国际关系以及地缘政治的基础之上。 Un mundo pluripolar, multicéntrico. 应当是多中心的多极化的世界。 Tomando el concepto de hace 200 años de Simón Bolívar, un mundo de equilibrio. 那就是西蒙波利瓦尔曾经在200年前就有这样的思想，那就是我们应当建立一个平衡的世界。 Solo un mundo de esas características a nuestra modesta concepción, solo un mundo de esas características podrá abrirle paso a la humanidad para la construcción del socialismo diverso en este siglo XXI y en los siglos por venir. 在我们看来呢，只有采取这样的模式，我们的人类我们的世界才能够在未来获得更大的发展，人类才能在未来获得更大的发展。 Un mundo donde se respete el derecho de los pueblos a construir su propio modelo económico, social, político, cultural. 我们应当充分尊重各国人民自主选择建设自己的政治、经济与文化的道路。 Sin lugar a dudas, el mundo que estamos construyendo. 当然了，我们现在应当充分尊重这样的权利来建设我们的世界。 Así que en Venezuela el socialismo del siglo XXI es una creación, 因此呢， producto de muchos factores. El más importante de todo es que el socialismo como perspectiva es el único que le abre verdaderamente horizonte de futuro a la existencia de la propia patria venezolana. 我们只有采取社会主义的道路，才能为我们祖国、为我们国家和人民的未来的发展打开更广阔的空间。 Y cuando hablamos de la existencia de la propia patria venezolana, decimos el derecho de nuestros pueblos a vivir en prosperidad, en igualdad, en felicidad. 当我们讲到我们的祖国的发展的时候呢，我们指的是我们的人民能够过上更好的生活，能够获得更加平等的权利。 Quizás en lo íntimo de su pensamiento fue lo que más convenció y empujó al comandante Chávez para asumir la bandera del socialismo.
正是基于这样的理想，我们的查韦斯总统才决定最终举起社会主义的旗帜。Que esta era histórica maravillosa que estamos viviendo de despertar de nuestros pueblos no tocaran con el techo bajo y decadente de un capitalismo y se cumpliera lo que él decía, la maldición de Sísifo. 最终呢，我们是唤醒了我们委内瑞拉的人民，使他们能够加入到我们的革命当中，共同的来与资本主义进行斗争。Y nuestros pueblos, después de tanta lucha, de tanto esfuerzo, volvieran a retrogradar a etapas peores aún que las que habían superado. 因此呢，我们的整个战斗，包括我们的努力，都使得我们的这个社会在不断的向前发展。El socialismo del siglo XXI nace en Venezuela como un esfuerzo auténtico, propio, particular de nuestra historia. 我们的21世纪社会主义可以说是委内瑞拉是原创的，这个独一无二的。Y estamos convencidos, a esta altura de la lucha, que así será el devenir de la humanidad en las próximas décadas. 我想呢，我们现在这种战斗也是整个人类在未来几十年当中都需要进行面对和继续下去。Cada pueblo irá encontrando su propio camino. 每一个国家的人民都应当来自主的选择，并且走上自己的发展的道路。Para poder vivir en paz. 他们需要一个和平的生活的环境。Para superar tanto atraso, tanta miseria. 他们需要摆脱贫困，摆脱落后。Y para poder vivir en un mundo de equilibrio. 最终来生活在一个平衡的世界当中。No creemos que es solo una utopía este pensamiento. 我想呢，这并不是一个乌托邦式的一个理想。Ya hemos sido protagonistas de cómo los sueños se convierten en necesidad de los pueblos y cómo la necesidad se convierte en proyecto y en realidad. Así que es extraordinario que nuestros países, nuestros pueblos, nuestros partidos profundicemos este diálogo de aprendizaje mutuo, de enseñanza mutua sobre la experiencia del socialismo en la gran patria china y en la gran patria venezolana. Muchas gracias. Con fuertes aplausos expresamos nuestro agradecimiento al presidente Maduro por su discurso. Yo tengo un regalo para ustedes. Y bien, luego de sus palabras ofrecidas en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista, apreciamos el instante en el cual Nicolás Maduro obsequia un retrato del comandante supremo Hugo Chávez a la Escuela de Cuadros del Partido Comunista en Beijing, una muestra de lo que es los vínculos que unen a ambas naciones y que se inició en 1999 cuando el mandatario venezolano visitó por primera vez la nación asiática. En respuesta a este obsequio también vemos cómo el Partido Comunista Chino obsequia este presente al mandatario venezolano, que ha tenido la oportunidad de reunirse con múltiples sectores en este país. De esta forma entonces volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante.